10:56 de la mañana, vamos a un ratito a reflexionar un poco acerca de la Biblia, de nuestras situaciones cotidianas, y me gustaría en este espacio de Hablando en Serio charlar con el pastor, esperar que esté bien, pastor, lo que vamos a hablar, porque después viste que yo caigo como en un pozo depresivo. No exagere. Acá andamos, pastor, reflexionando un poco. Ajá. Yo había comentado el día lunes que en la clase de relaciones humanas había salido como factor mínimo del fruto del amor la fidelidad, ¿no? Y reflexioné en la semana sobre eso, cuáles podrían ser actitudes que ayudaran a fortalecer nuestra fidelidad. Y si hay algo que caracteriza a la Biblia es hablar sobre la fidelidad de Dios con el hombre, ¿no? Desde el principio, desde la caída, hablando de Génesis, de la caída del hombre y la redención que viene a través de Cristo, desde los primeros capítulos de Génesis hasta su venida, su segunda venida, que nos va a arrebatar a todos nosotros los que hemos creído en Él, ¿no? Eso habla de la fidelidad de Dios, que lo que Él dice se cumple. Y generalmente cuando nosotros hablamos de fidelidad, ¿con qué lo asociamos rápidamente, pastor? ¿Con relaciones, usted? Claro. ¿Con cuál principalmente? ¿Matrimonial? Con matrimonial, ¿no? Entonces empezamos a tener cierta experiencia de la fidelidad a partir de las relaciones humanas. Entonces dejamos a veces de pensar en la fidelidad de Dios con nosotros y empezamos a manejarnos con la fidelidad del conocimiento humano que tenemos, ¿no? Claro. Fidelidad, por ejemplo, en el matrimonio de no engañar a la pareja, fidelidad por ejemplo, que se habla mucho, pastor, de la fidelidad de los animales con el hombre, del perro con el hombre. Sí. Bueno, todos esos conceptos que tenemos de fidelidad, que de cierta manera no están erróneos, pero empiezan en el hombre y terminan en el hombre, claro, ¿no? El conocimiento que tiene acerca de eso. Y la Biblia se encarga en todo el Nuevo Testamento a hablarnos del fruto del amor, ¿no? Que tiene como consecuencia la fidelidad. Y pensábamos y hablábamos con la profesora de Relaciones Humanas y nos hablaba de la fidelidad que tenemos que tener con Dios y la fidelidad que tiene que existir entre nosotros, partiendo desde el conocimiento que tenemos de la fidelidad de Dios. Y la Biblia habla de varias cosas acerca de esto. Primero, de la fidelidad que Dios tiene con nosotros. Después, de la fidelidad de los fieles. Es decir, por ejemplo, cuando hablaba Pablo con las iglesias y hablaba de los fieles, de esas personas que siguen a Cristo sin importar ningún tipo de consecuencia. Y también de la fidelidad entre las relaciones, con los amigos, con el ministerio, con la iglesia, ¿no? Y yo digo, ¿habrá un tipo de practicidad para cada una de estas fidelidades? ¿Habrá un ejercicio diferente para cada una de estas prácticas de fidelidad? Y leí el diario, ¿no? Y lo vengo leyendo hace rato y seleccionando algunas partes que podrían ser graciosas, pero reflexionando en realidad, me di cuenta que era una persona completamente infiel a mi relación con Dios. Por ejemplo, leía cada una hoja y media: perdóname, Señor, por dejar de leer la Biblia, perdón, Señor, por no tener comunión con vos, perdón, Señor, porque lo que me enseñaste no lo pongo en práctica. Creo que es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Él lo que promete, lo cumple. Las Escrituras nos hablan de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, tenés, al revés voy a empezar, por el Salmo 89:8. Sí. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. No dice una parte fiel, eres completamente fiel. Y Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué causa la fidelidad? Seguridad, ¿no? Una persona, por ejemplo, hagámoslo un poquito más terrenal, ¿no? Cuando mi amigo, ¿no?, es fiel, yo tengo seguridad en saber que para lo que yo necesito, puedo contar con él, ¿no? Y después la Biblia nos habla de las consecuencias de la infidelidad también. Por ejemplo, encontramos Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza?
¿Por qué cuesta tanto encontrar un buen amigo? Si hay algo que he escuchado de las personas que se han convertido a Cristo, es que las personas que consideraban amigas desaparecieron, los habían dejado solos, y que encontraron la verdadera amistad en las relaciones que vienen por medio de Cristo. Después Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Hablaba de nuestra constante, al revés, de nuestra inconstancia en el camino que Dios nos permite transitar. Y Mateo 26:75 dice: de repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Acá de la historia de Pedro, que siempre nos ponemos tristes porque generalmente nos sentimos más identificados con Pedro. No sé si alguien se sentirá no identificado con Pedro. Todavía no conozco una persona que me diga, no. Todos nos sentimos identificados con la historia de Pedro. Pero a mí no me llama mucho la atención la infidelidad de Pedro. A mí me llama la atención el perdón de Jesús con Pedro, y cómo él iba a enseñarle a partir de su infidelidad que se iba a convertir en una persona muy especial para Dios y para la iglesia en sus comienzos. Pastor, ¿qué pensás de este tema? Bueno, sí, es muy, muy claro que si partimos de la base de una relación de fidelidad que no nace de Cristo, las consecuencias ya están más que probadas. Mientras ibas hablando, estaba repasando charlas de consejería, donde este tema es muy recurrente, ¿no? Donde hablo con esposos, esposas, padres, hijos, y aún con cristianos en su relación con el Señor, ¿no? Y son nefastos los resultados de la infidelidad, son desastrosos, pueden marcar generaciones enteras. Visto la infidelidad de padres con respecto a sus hijos, y el resultado ha sido que hasta la tercera generación tienen que recuperarse de ese aspecto tan negativo, tan duro, tan difícil de no haber sido fieles. Entonces es un gran error bajar la fidelidad de su fuente, que es el Señor. Cuando la bajamos a relaciones humanas, normalmente lo que hacemos, o sea, puramente humanas, sin el Señor, lo que hacemos es sufrir más de las consecuencias de romper esa fidelidad, o sea, de la infidelidad, ¿no? Y la Biblia, cuando hablábamos de cómo podemos hacer para ser más fieles, cada vez que tenemos más luz acerca de las Escrituras y de quién es Dios, es una consecuencia del fruto de su Espíritu, es decir, que viene por medio de su Espíritu, que somos transformados para hacer buenas obras. Entonces la fidelidad, la benignidad, la bondad, la paz empiezan a ser atributos visibles por medio de la relación que tenemos con Dios. Ahora, es importante destacar que ¿quién puede ser fiel, ¿no? Entonces decimos, ¿quién puede ser fiel frente a nuestra condición humana? También debe ser recordado que es por medio de la fe que esa fidelidad puede tener su máximo alcance, o lo que se espera. Claro. Por medio de la fe, ¿no? Entonces, a través de la fe en Jesús, la fidelidad empieza a ser un atributo, una descripción del amor, una cara del amor, que es posible porque hay fe. En las relaciones matrimoniales, si no hay fe en el Señor, no va a haber fidelidad tampoco. Se necesita mucha fe en Cristo para que la fidelidad y otros aspectos del amor puedan desarrollarse. Y algo importante también es la fidelidad en los ministerios, ¿no? O la fidelidad y el compromiso con la iglesia. Cuando hacíamos el examen, ¿no?, de preguntas para conocernos a nosotros mismos acerca de cuáles podrían ser nuestros factores mínimos que tendríamos que desarrollar aún mejor, una de las preguntas era: ¿se puede contar con vos verdaderamente al 100 en tu ministerio? ¿Sos una persona a la que le pueden encargar algo y que lo va a empezar y lo va a terminar?
Eso habla de nosotros también. Sí, por supuesto. Sí, capaz que no lo podemos ver en nuestra familiaridad con las personas, pero sí lo podemos ver en el servicio. Entonces, esas preguntas son bravas, te mueven bastante. En tu ministerio, ¿sos realmente confiable? ¿Se te puede encargar una tarea porque tenés un testimonio que lo pueda acompañar? Entonces esas preguntas se van interiorizando y nos hacen revisar, ¿no? Y bueno, a trabajar entonces. A poner las manos en el arado y no mirar atrás. No soltarlo tampoco. Exactamente. Porque Dios no lo hace. Uh-huh. Lo que promete, lo cumple. Lo cumple. Aparte, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso nos tendría que dar muchísima seguridad y un ánimo para pedirle a Dios que nos dé de su fruto, ¿no? Del fruto del amor. Muchas gracias. Enseguida volvemos.